1837, el gobierno chileno dio inicio a las acciones bélicas en contra de la Confederación. Colaboraron en esta empresa emigrados peruanos como Agustín Gamarra, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Manuel Ignacio de Vivanco y el escritor Felipe Pardo y Aliaga, todos ellos repudiando la imagen autocrática de Santa Cruz. Tras la muerte de Portales, el protector de la Confederación intentó otra vez inútilmente llegar a la paz con Chile. Uno de esos opositores a la Confederación, que es Ramón Castilla, es el político más importante del Perú después de la Confederación. Por lo tanto, desde el punto de vista del análisis de la historia factual, de la historia coyuntural, de la historia política que en ese momento sucede, podríamos decir que Castilla no se equivocó, ¿no? Es decir, él supo interpretar de alguna manera que el sentir mayoritario, como buen político, estaba en contra de la Confederación. Si el principal opositor peruano al proyecto termina siendo, después de que fracasa el proyecto, el principal político del Perú hasta que se muere, significa que supo más o menos leer a la opinión pública del momento, ¿no? El 15 de septiembre de 1837 partió de Chile una expedición militar con poco más de 3.000 soldados. Destino y fines: invadir el territorio confederado. La expedición fue llamada Restauradora, nombre que le dio el desaparecido ministro Portales. Su objetivo sería restaurar la situación limítrofe anterior a la formación de la Confederación. Los restauradores, al mando de Manuel Blanco Encalada, desembarcaron en el puerto arequipeño de Islay, llegando a Quilca. Blanco Encalada avanzó hasta Arequipa, donde fue recibido fríamente por el vecindario. Era octubre de 1837. Cuando llega la primera expedición restauradora a Arequipa, Arequipa le hace el vacío, ¿no? La ciudad está abandonada, la gente está acantonada en sus casas, no le quieren dar víveres, no le quieren dar ningún tipo de apoyo logístico, y entonces parece que esa fue una presión importante que siente Blanco Encalada para firmar el Tratado de Paucarpata, ¿no? Santa Cruz llegó con poderosas tropas y ocupó las alturas de Paucarpata. Tenía cercados a los invasores, pero cometió un grave error. Al respecto, Basadre dice: y en ese preciso momento, en vez de destrozar a sus adversarios como pudo hacerlo fácilmente, Santa Cruz invitó a Blanco Encalada a una entrevista. Sin otra opción, Blanco Encalada firmó el Tratado de Paucarpata el 17 de noviembre de 1837. Por este tratado se declaró la paz y amistad entre Chile y la Confederación. Además, Chile se comprometía a devolver los barcos apresados en el Callao. A cambio, se le permitió a Blanco Encalada reembarcarse con su ejército y equipo de campaña. Un tanto ingenuo Santa Cruz, ¿no? El gobierno inglés fue puesto como garante del cumplimiento del tratado. El protector de la Confederación fue ovacionado por el pueblo arequipeño. Sin embargo, el presidente chileno Joaquín Prieto pronto desconoció el tratado y reinició las hostilidades. De hecho, cuando el gobierno chileno desconoce el Tratado de Paucarpata, en el que fue derrotado el ejército de Bulnes, Santa Cruz le escribe al primer ministro, que era Lord Palmerston, diciéndole que intervenga para hacer respetar este tratado que el gobierno chileno ahora pretendía desconocer. Lamentablemente, la Cancillería británica le responde a Santa Cruz diciéndole
que la única manera en que el gobierno británico podría intervenir en este asunto era si los gobiernos de los dos países, es decir, el gobierno de la Confederación y el gobierno de Chile, piden su mediación, pero haciéndolo solamente una de las partes, no podían ellos intervenir. Me imagino que esta carta dejó helado a Santa Cruz y vio que el apoyo británico era más simbólico que real. La derrota de esta primera expedición coincidió con los reveses de las fuerzas argentinas que atacaron Bolivia. Argentina, también, había declarado la guerra a la Confederación el 19 de mayo de 1837. El gobierno argentino de Juan Manuel Rosas argumentó como causas para la declaración de guerra que la Confederación ponía en riesgo el equilibrio geopolítico de Sudamérica y que Santa Cruz era un invasor del Perú. Sin embargo, la participación de Argentina en la guerra no fue determinante, como sí lo fue la chilena. En la primera expedición restauradora, un error del mando chileno fue escoger Arequipa como objetivo. Esta ciudad era partidaria de la Confederación, caso contrario al del Cusco, ciudad natal del caudillo Agustín Gamarra, y que a pesar de su ubicación en el sur, estuvo en contra de la Confederación. A mí me parece interesante también la figura de Gamarra, ¿no? O sea, un personaje que, digamos, era el némesis de Santa Cruz, ¿no? Estaba ahí todo el tiempo, de alguna manera, antagonizando, ¿no? Me parece interesante también el tipo de aliados que busca él en su afán por desestabilizar la Confederación, ¿no? O sea, busca un Rosas en Argentina, busca un Bulnes en Chile, busca a Flores en Ecuador, ¿no? Es difícil entender al caudillo cusqueño, Agustín Gamarra. Y creo que una interpretación que podríamos hacer es que son afanes personalistas, es decir, que estos caudillos, más que luchar por un ideal, por un programa nacional, están luchando por quién lo lleva a cabo o quién saca un beneficio personal. Reiniciadas las hostilidades, ocurrió un combate naval en Islay, puerto de la costa arequipeña, en enero de 1838. Allí, barcos confederados lograron burlar exitosamente la persecución enemiga. Destacó por su valentía el comandante Juan José Panizo. A pesar de las protestas del cónsul inglés en Chile, el gobierno chileno preparó la segunda expedición restauradora. El general chileno Manuel Bulnes fue designado jefe de la expedición. Haciendo eco a las ideas de Gamarra y Gutiérrez de la Fuente, esta vez las fuerzas restauradoras se dirigieron hacia Lima y no hacia el sur del Perú. El 19 de julio de 1838 zarpó de Chile la segunda expedición restauradora, acompañada de emigrados peruanos, para combatir la Confederación. En las playas de Ancón, entre el 7 y el 8 de agosto de 1838, desembarcaron los 5.400 soldados de la segunda expedición restauradora al mando del general Manuel Bulnes. En esa fuerza expedicionaria se hallaba una tropa peruana y altos jefes como Agustín Gamarra, Gutiérrez de la Fuente y Ramón Castilla. Las tropas de Bulnes avanzaron hacia Lima. Orbegoso, luego de dudas, vacilaciones e intentos fallidos de negociación, decidió enfrentar a los invasores. Al ver esto, un grupo de peruanos, encabezado por Manuel Vivanco y Felipe Pardo, decidió abandonar el campamento restaurador, diciendo que ellos habían venido para combatir contra Santa Cruz y los bolivianos.
no contra los peruanos. La zona norte del Perú se pronunció por la restauración. En Lima, Orbegoso, al mando de tropas poco numerosas, declaró rotas las negociaciones con los chilenos. Cerca de las antiguas murallas, en la portada de Guía, se realizó un encuentro entre tropas chilenas y las comandadas por Orbegoso y el general Domingo Nieto. Esto ocurrió el 21 de agosto de 1838. La victoria fue para los chilenos. Pocos meses después, sin pena ni gloria, Orbegoso dejaría el país. Era el final de su carrera política.